Demos inicio entonces a nuestro primer módulo de principios en ecografía musculoesquelética, disponible en nuestro canal de YouTube. Para efectos de aprendizaje lo he dividido en 5 subsegmentos, así que iniciemos con principios físicos. Y vamos con el primer concepto, y es que el sonido es una onda de tipo mecánico que consta de una longitud de onda, que es esa medición que nosotros podemos hacer entre dos picos, y una amplitud, que es el tamaño de la onda. Con este concepto entonces podremos entender el concepto de frecuencia, que no es más que entender que la repetición de estos ciclos en función del tiempo es lo que determina que existan o bajas frecuencias o altas frecuencias. Se denomina entonces una de estas ondas como un ciclo. 1000 de ellos es un kilociclo, y cuando hablamos de megahertz es porque estamos hablando de 1.000.000 de estas unidades de repetición en función del tiempo. Entonces, frecuencias bajas y frecuencias altas. Importante concepto que tenemos que tener claro en todo momento, porque cuando vamos a conformar una imagen, si queremos profundizar en tejidos como la cadera, necesitamos utilizar frecuencias bajas, ya que estas ondas tienen mayor capacidad de penetración. Pero cuando vamos a estudiar tejidos superficiales, es preferible utilizar altas frecuencias porque vamos a ganar resolución. Entonces, primer concepto, si necesitamos mejor resolución en superficies de tejidos no muy profundos, vamos a utilizar altas frecuencias, pero si vamos a evaluar tejidos en profundidad, bajas frecuencias. Recuerden que el rango auditivo humano está entre los 20 y los 20.000 Hz por segundo. Existen algunos animalitos que escuchan en infrasonidos, como los topos y los elefantes, y algunos como los perros y gatos en el rango de los ultrasonidos hasta los 40.000 ciclos, otros como los murciélagos y los delfines hasta los 160.000 Hz. Y cuando ya hablamos de ecografía, estamos hablando de un rango de 3,5 megahertz o millones de ciclos hasta los 22.000 Hz. En ortopedia realmente vamos a utilizar un rango que está casi siempre entre los 5 y 6 hasta los 14. Ahí podemos hacer casi todo. Nosotros tenemos ondas hasta 18 millones de ciclos. En dermatología se pueden utilizar transductores desde 20 a 21.000 Hz por segundo. El sonido tiene una velocidad de transmisión que depende básicamente de la impedancia. ¿Y qué es la impedancia? Es la resistencia que producen los tejidos. Esta resistencia depende y es proporcional a su densidad y a su compresibilidad. Veámoslo en este esquema más fácilmente. Y es que cuando tenemos diferentes tejidos que van a ser atravesados por un ultrasonido, entonces entendemos que si hay un tejido con muy baja densidad como es el aire, pues tendremos unas imágenes que se llaman anicogénicas o más oscuras, mientras que cuando el tejido tiene una velocidad de conducción muy alta como el hueso, por su densidad vamos a tener unas imágenes hiperecogénicas. Y en el rango intermedio entonces están los tejidos que contienen agua o los que contienen más tejido fibroso. Entre más denso sea entonces es más hiperecogénico, y entre menos denso sea es más anecogénico. Recordemos que el fenómeno eco es un fenómeno que existe en la naturaleza y ha sido claramente identificado. El murciélago emite su sonido y, de acuerdo a este fenómeno eco, hace una reconstrucción cerebral de la imagen que está visualizando. Este es el mismo concepto que se utiliza en ecografía. Básicamente, entonces, existen algunas propiedades del sonido que nos permiten mejorar este tipo de imagen y tenemos que conocerlas. Entonces, una de ellas es la absorción del sonido, que una vez se produce en nuestras ondas se puede perder en forma de calor. La propiedad más importante para nosotros es la reflexión, que consiste en que el ultrasonido, cuando llega a un tejido, dependiendo de su densidad, como lo decíamos, y se refleja, es retomado por la sonda y nos va a producir una imagen.
Esta imagen en su calidad depende de la angulación y lo explicaremos mucho más adelante, de la angulación de la sonda. Otras características son la refracción, que son ondas que continúan indefinidamente hasta que se pierden, y la dispersión, que depende de que el sonido choque contra un objeto o contra un tejido y cambia su sentido de dirección y se dispersa. Estos son los conceptos básicos que nos van a permitir entender el siguiente módulo.